Bueno, nos encontramos con Jorge Peque Izquierdo, ¿sí? Dirigente de SEJUN, histórico dirigente de SEJUN. Izquierdo, muchísimas gracias por recibirnos en este sindicato histórico. No, es un placer poder compartir con la prensa las inquietudes que tienen los trabajadores y difundirlas, porque estamos enormemente preocupados ante la situación que se crea en las próximas elecciones de consejeros gremiales ante el Instituto de Seguridad Social, donde se ha producido una fractura entre los gremios que integran la CTA como consecuencia de una maniobra, debo calificarla de esa manera. Así me expresé en una nota que se subió a la página del SEJUN, y la preocupación realmente es grave, porque si esa división se plasma en un resultado adverso a los gremios estatales, evidentemente el gobierno va a quedar en aptitud de transferir el Instituto de Seguridad Social a la ANSES con gravísimos perjuicios para los trabajadores estatales, que es un viejo proyecto del gobierno de la provincia. Y que históricamente, ¿cómo fue la elección? Los gremios se presentaron siempre juntos, por lo menos los estatales, y esta es por primera vez en la historia que hay una división entre los gremios. Nosotros, cuando creamos la CTA en la década del 90, Julio Fuentes, Marta Maffei, el que suscribe, nos dimos una estrategia común respecto a las políticas del instituto, después seguida por todas las conducciones de los gremios, SEJUN, ATE y ATEN. Siempre hubo diferencias de visión de la realidad política y qué hacer con el instituto, pero jamás fuimos más allá de mantener esas diferencias entre nosotros, conversarlas, intentar avanzar en las diferencias, pero jamás rompiendo, porque sabíamos que siempre, históricamente, el gobierno, a través de otras organizaciones gremiales más afines a ella, presentaba candidatos. Todas las elecciones las hemos ganado. Hoy hay un riesgo concreto, porque si ATE va por la propia y nosotros vamos por afuera se corre el riesgo de perder las elecciones. Y acá hay un responsable, se llama el titular de ATE, Quintriqueo, que es un irresponsable al haberse negado a hacer una lista de unidad como se le propuso desde ATEN y de SEJUN la semana anterior, pero es evidente que él tiene negocios directos con el gobierno de la provincia y apuesta a que se consolide el gobierno, no que se consoliden los trabajadores en la administración de la obra social. ¿Cómo están compuestos los gremios que se presentan? Porque tenemos entendido que, de acuerdo a la ley, tienen que juntarse 3 gremios para poderse presentar, y si son 2, tendrán que juntar avales. Bueno, juntar avales para SEJUN y para ATEN no va a ser difícil, tenemos una red en toda la provincia, pero seguramente vamos a integrar una tercera pata para conseguir presentar la lista que vamos a llevar adelante. Nosotros tenemos electo por el voto democrático los trabajadores judiciales, ATEN lo mismo. Hay dificultades con la elección que hizo ATE, porque se los acusa de haber trampeado las elecciones. No me extrañaría, porque ya hicieron una trapisonda en las elecciones de la CTA. Esta gente de ATE realmente no tiene ningún tipo de escrúpulos en cuanto a la conducta que deben observar representando a los trabajadores, y apuestan fundamentalmente a los negocios en lugar de constituirse en la representación democrática para luchar por las mejoras y por la justicia social que reclaman los trabajadores y estatales de la provincia de Neuquén. Digamos, usted hace una denuncia muy fuerte contra el titular de ATE, pero ¿cómo comenzó esta gran diferencia que, digamos, termina resultando ahora la presentación de distintas listas en estas elecciones del instituto? Lo que pasó es que se modificó la política de ATE y de la CTA, porque Quintriqueo había sido electo anteriormente secretario general y procedió prácticamente a cerrarla y a manejarla con un grupo muy reducido, y expulsando a aquellos que tenían algún tipo de crítica a esa conducta, que no era la mejor. Nosotros conocemos
de actividades que no tienen nada que ver con la representación gremial, muy por el contrario, lo que son negocios directos con sectores del gobierno. Hay un ministro que es representante de la cuestión energética, que es pariente de uno de los integrantes de la mesa de conducción de ATE, y a través de ellos se ha hecho una relación más que amistosa, y bueno, la que pagan son los trabajadores estatales han perdido del escalafón general, han perdido en materia salarial, en materia de condiciones laborales muchísimo estos últimos tiempos. Bueno, eso por supuesto que nosotros no lo vamos a convalidar, lo vamos a denunciar, vamos a hacerle conocer a los trabajadores del Estado lo que le pasa a sus representantes gremiales. El año que viene hay elecciones en ATE, creo que van a haber varias listas, y también es cierto que hemos sido sorprendidos por lo que ha sucedido, porque nunca esperábamos un gremio combativo como ATE terminara declinando las banderas históricas de la reivindicación social para aliarse con la patronal, en este caso el gobierno de la provincia. Y quiero están las elecciones fijadas para el 24 de septiembre, más aproximadamente 77.000 afiliados están en condiciones de votar. ¿Qué les dice? ¿Cuáles son las propuestas concretas en el marco de que ustedes representan estas dos listas? Nosotros hemos observado últimamente el deterioro descomunal de la obra social para los trabajadores estatales. Los médicos están cobrando plus, tenemos dificultades con el pago de las jubilaciones, hay una serie de situaciones, por ejemplo, las pensiones desgraciables de la ley 809, 803, no recuerdo bien, a quienes se le presta la obra social. Si bien es cierto, se transfirió recientemente al ANSES esos beneficios, todavía no está muy claro si vamos a seguir prestando la obra social. Yo estoy de acuerdo en que así suceda, pero ese gasto debe ser afrontado por el Poder Ejecutivo, que es el que otorga las pensiones específicas, cosa que no ha sucedido jamás, y eso obviamente afecta el patrimonio de la obra social, que ya es muy, muy, muy importante. En un proceso inflacionario también tenemos dificultades enormes con los costos de la salud. Ustedes saben que los médicos no son tan generosos en la prestación de sus servicios y apuestan siempre a través de medidas de acción directa contra los trabajadores para aumentar sus ingresos vía Instituto de Seguridad Social. Eso ha permitido que proliferen tantas casas de salud en la ciudad de Neuquén, que han sido consecuencia de los enormes ingresos que genera nuestra obra social. Y nosotros creemos que tiene que haber sanciones. Aquel que no observe las reglas de juego tiene que cortársele la cabeza, no importa que sea afiliado al Movimiento Popular Neuquino, al Partido Justicialista, a la Unión Cívica Radical. El que transgrede la ley debe pagarla, máxime cuando está en juego la salud de los trabajadores. ¿Qué opina de la posición de la reforma de la 611, que es el reglamento de funcionamiento del instituto, en el punto fundamental de que tiene que ver con la representación de los trabajadores en la obra social, sabiendo que siempre los trabajadores están representados por una minoría? Nosotros hemos gestionado y éramos partidarios de que la obra social la manejaran los trabajadores, pero esto es un punto de diferencias con algún sector de la dirigencia de ATEN, y nosotros no queremos problemas como una cuestión menor. Consigamos ganar las elecciones y trabajemos para que entre todos los trabajadores del Estado, como hicimos alguna vez con una asamblea que presidió Julio Fuentes de 12.000 trabajadores en el Club Independiente ya hace como 15 años, de manera de socializar cuáles son las necesidades y qué es lo que queremos del instituto. No lo podemos resolver los dirigentes, esta cuestión, como es medular, la deben resolver los trabajadores en asamblea, en los lugares de trabajo, con una amplia difusión de los proyectos que tiene uno y que tiene otro, pero no puede ser motivo de división de trabajadores tener ópticas distintas los dirigentes gremiales. Lo que deben resolver, como nosotros sostenemos, vía el voto democrático y participativo, son nuestros representados, no los dirigentes sindicales. Y creo que usted es un dirigente histórico, parte de la historia de la lucha sindical de nuestra provincia, de nuestra región. Y de acuerdo a su mirada, ¿qué cosas rescataría del funcionamiento del inicio del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, o de sus inicios, que tenía un beneficio muy importante para la población, como para volver y tratar de
caso de ganar la elección, implementarlo? Nosotros sabemos que hay una deuda histórica de aportes del gobierno, porque la administración Salvatori prácticamente, como éramos todos muy jóvenes, el gobierno no aportaba, y sí aportaban los trabajadores. Hay que hacer un estudio también medular de los ingresos del instituto. Sigue siendo una buena obra social. Lo que pasa es que todas las obras sociales, como consecuencia de los costos enormes que significa la tecnología en materia de salud, se escapa cualquier posibilidad de afrontar ello y se necesitan subsidios. Pero creo que el Estado provincial debe aportar más para mejorar la prestación de los servicios a la obra social, para cubrir los más de 200 millones de dólares que dejó de aportar en su oportunidad, cuando prácticamente el Estado provincial no realizaba ningún aporte patronal durante la dictadura militar y más allá también. Así que se puede hacer gradualmente de manera que no signifique un alto impacto para el presupuesto del Poder Ejecutivo de la provincia, pero sí ir mejorando los ingresos. Y además, lo que nosotros observamos, que el Instituto de Seguridad Social es la agencia de colocaciones del Movimiento Popular Neuquino. Ahí hay que reestructurar esa planta de personal, determinar que los ingresos tienen que ser por concurso abierto, con participación de las organizaciones gremiales que controlen esos concursos y que no sea el botín de guerra del partido del gobierno, porque de lo contrario el presupuesto del instituto jamás va a alcanzar para los objetivos que nosotros queremos, que es tener una buena obra social, un sistema de jubilaciones como el que tenemos, y evitar fundamentalmente que el proyecto que tiene el Ejecutivo Nacional y algunos sectores para sacarse el déficit encima del gobierno de la provincia no se lleve adelante, como es transferir el instituto al ANSES, lo que significaría una grave derrota y una pérdida de la obra social y del sistema jubilatorio provincial. Bueno, la última, ¿un pronóstico para el 24 de septiembre en las elecciones? Sí, nosotros nos preocupamos, y cada uno de los trabajadores estatales toma conciencia de lo que está pasando. Si nosotros sabemos apostar a difundir, apostamos a difundir en la medida que estamos diciendo que es un peligro real, concreto, inminente, podemos ganar las elecciones. Si ganamos las elecciones vamos a seguir siendo los fiscales en el control del movimiento del instituto, con minoría, pero con representación, lo que impide que se termine convirtiendo directamente en un unicato, porque si hay organizaciones gremiales que han participado en las elecciones, que tienen estrechas relaciones con el gobierno, a las que se suma ahora la Asociación de Trabajadores del Estado, ellos llegan a ganar las elecciones, vamos a estar en problemas, y entonces es responsabilidad nuestra difundir lo que está pasando, el peligro que corremos, y apostar a que los trabajadores del Estado no van a regalar su obra social ni su sistema de jubilaciones. Bueno, quiero agradezco su tiempo. No, es un placer y muchas gracias a ustedes. Vale.